Yo doy gracias a Dios que nos permite este tiempo y a ustedes por su entrega y por su dedicación, sobre todo para estar en este servicio y poder aprender más de lo que el Señor tiene para nosotros. Y yo no sé si le voy a molestar, pero me gustaría si pudieran hacerse un poco más al centro. Así que los que están distantes, si se pueden acercar más a la nave del centro, les voy a agradecer mucho. Eso va a ayudarnos, porque esta noche no vamos a estar parados predicando como normalmente lo hacemos. Nuestra posición va a ser diferente, entonces si estamos más cerca, vamos a tener más cercanía para poder hacer las cosas mejor. Muchas gracias jóvenes, muchas gracias por su obediencia y sometimiento en este momento. He entendido por lo que sé de los pastores que estamos hablando de un tema que nos concierne a todos. Y aunque hoy se dice que es una enfermedad de moda, realmente lo que estamos hablando no es una enfermedad de moda. Que hoy tenga mayor dimensión en algunos contextos o que haya mayor relevancia en muchos contextos es verdad. Pero lo que estamos hablando en estos días sobre la depresión es un tema que a través de toda la historia es una realidad. Y que podemos contar desde Edén, desde el mismo Edén, cuando el hombre peca, como viene el problema de la depresión desde allá. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Génesis, encontramos que lo primero que el hombre siente después que peca es miedo y se esconde. De alguna manera ya todos esos síntomas de depresión en la vida de una persona. Y podemos hablar de mucho de esto, pero no vamos a tener un tema general. Vamos a ser específicos esta noche y vamos a hablar un poco más sobre lo que es la depresión y cómo es que la Biblia la aborda. Lo que voy a hacer esta noche no es enseñar a personas expertas sobre el tema, sino lo que quiero enseñar es arrojar luz de lo que la Escritura nos enseña respecto al tema y cómo lo aborda las Sagradas Escrituras, entendiéndose que hay muchas razones por la depresión y que son infinidad, no pocas, son muchas razones por las que se da la depresión en el ser humano. Pero nosotros no vamos a abarcar mucho esta noche, vamos a abarcar de acuerdo a un contexto bíblico lo que la Escritura nos presenta. Ahora eso nos va a ayudar de pronto a abordar otros contextos bíblicos donde vamos a tocar un poquito de aquí, otro poquito de allí, pero el fin es que nosotros podamos saber cómo la Escritura, la palabra del Señor aborda un tema de estos y qué es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Y para eso estamos esta noche aquí. Y voy a rogarles que en este momento usted tenga una actitud muy dispuesta para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y voy a pedirle el favor de que ahora que está en el sitio donde se va a quedar, se coloque de pies y vamos a orar para dar comienzo a esto y que abra su Biblia. Y abriendo su Biblia, váyase a un libro que es el cuarto libro de la Biblia. ¿Usted sabe cuál es el cuarto libro de la Biblia? El libro de Números. Así que váyase hasta Números, el cuarto libro de la Biblia, y vaya al capítulo 11 de Números. Y en el capítulo 11 de Números vamos a leer unos versículos que están allí y de ahí donde vamos a tomar el marco bíblico para esta noche. El capítulo 11 del libro de Números y vamos a leer precisamente desde el versículo 11. Y dice las Sagradas Escrituras en Números capítulo 11, versículo 11 en adelante. Y dijo Moisés a Jehová. ¿Estamos todos listos, cierto? Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y luego dice: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar
a todo este pueblo, porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mal. O la palabra puede ser que yo no vea mi desventura. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias en esta hora por la grandeza de su poder, por la oportunidad que usted nos da de estar aquí, por cada uno de estos hombres y mujeres, jóvenes y muchos adultos que están entre nosotros, para que, Señor, usted nos hable y nos diga de manera muy clara lo que su palabra nos enseña. Quiera usted ayudarnos en esta hora. Quiera, Señor, intervenir sobre nuestras vidas y darnos sabiduría para entender su palabra y entender su verdad. Quiera usted glorificarse en abundancia y usted, Dios, levantarnos en esta noche, Señor, en la comprensión de una verdad más para aplicarla a nuestra vida y no permitir, Señor, que nuestro entorno gane ventaja sobre nosotros, sino que su palabra aumente nuestra fe y nos arme de una defensa muy importante contra todo aquello que quiere aplastarnos o que quiere hundirnos en medio de oscuridad y tinieblas. Se lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, y le damos gracias por estar atento a nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Para esta oportunidad yo he querido, junto con los pastores, que esta noche tengamos más que una charla de conferencia, tengamos un diálogo. Y tengo dos invitadas conmigo, y son la pastora Astrid, voy a rogarle que venga acá, y la pastora Lina. Ambas están trabajando en el ministerio, trabajan con nosotros. La una pastorea en Yolombó y la otra pastorea en Sopetrán. Ahí están sus esposos que vinieron para cuidarlas y que no les hagan daño. Y están también su familia. Y yo le doy gracias a Dios por este momento que nosotros podemos tener para compartir este tema. Este tema de esta noche lo he llamado la oscuridad de la depresión. La oscuridad de la noche de la depresión. Y los textos que hemos leído son muy discientes, así que ahorita cuando vamos a abordarlos vamos a ver por qué le he llamado de esta manera. Pero antes de seguir, yo voy a dejar que ellas les saluden a ustedes para que entremos en calor. Bienvenidas, pastoras. Muy buenas noches. Es un honor poder estar aquí con ustedes, me alegra mucho y espero que hoy sea un día de mucha bendición para cada uno de nosotros. Buenas noches, para mí es de gran bendición poder estar en casa y estar al lado del papá. De verdad, mi ministerio lo empecé en este lugar y ahora le decía a la pastora, ver a tantos jóvenes nuevamente, mi corazón se llenaba de gozo porque un día estuve yo ahí donde están ustedes. Y hoy el Señor me da el privilegio de estar acá en este lugar, que no es fácil. Y digo, Señor, gracias, he crecido. Y sé que muchos de esos jóvenes que hoy están ahí sentados, también Dios tiene una bendición y también van a estar algún día acá. ¿Quién lo cree? Amén, oh, amén. Entonces es un privilegio estar en casa. Ese es el problema de traer predicadoras. Perdidos. No, va a ser muy bueno, muy excelente. ¿Y por qué hemos querido que ellas estén con nosotros? Nosotros les vimos nacer en el Evangelio, les hemos visto crecer, y cuando estuvieron en sus comienzos, encontramos que habían situaciones muy difíciles en la vida de ellas, pero Dios les ha sacado adelante. Y si yo les hago a ellas las preguntas, si han vivido una depresión alguna vez en la vida, pues sea ahí la respuesta. Astrid nos puede decir si sí o no. Sí. Lina. Sí. ¿Y quieren decirnos un poquito de ello?
Bueno, pues es un tema que es bastante complicado de uno vivirlo, ¿cierto? La depresión nos hunde en un mundo de oscuridad en el que no encontramos o no vemos el camino. Pensamos que no hay salida, que todo nos va a hundir, que no encontramos de dónde agarrarnos, porque la depresión es esa arma de nuestra mente, o como lo queramos llamar, que nos muestra y nos engaña, que nos muestra siempre el camino cerrado cuando es falso. Bueno, la depresión, cuando le decía al pastor si he pasado esos momentos o pasé, sí, respondí porque fue el área donde más golpeó mi vida, que fue el área de la ansiedad, de la depresión, donde se convirtió en mi vida algo constante, algo que yo decía no iba a ser capaz de salir, algo que frecuentemente dañaba mis pensamientos, frecuentemente decía si es posible salir de ahí. Golpeó mucho mi vida, mi familia, y siempre vi la depresión como que era la muerte la que estaba tocando realmente constantemente cada paso que yo daba. Es interesante, ahorita ellas están entrando en calor, ustedes van a saber. Todavía están muy tímidas. Pero vamos a hacer algo esta noche. Cuando yo les digo que abordemos el tema de en la noche oscura de la depresión, es porque al leer el texto que nos presenta Números nos deja ver a un gran hombre como Moisés enfrentando un tiempo de depresión. Y hay varias preguntas que me surgen. La primera de ellas, ¿los cristianos sufrimos de depresión? Pues sí. Y ahí estamos escuchando y tal vez usted puede responderme esta noche. Pero yo pregunto, ¿cómo un hombre del que la Biblia dice, porque la Biblia lo dice, realmente la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra? ¿Sabe usted qué es mansedumbre? Mansedumbre es cuando usted y yo aprendemos a ceder nuestros derechos, a no pelear por nuestros derechos y a vivir bajo el control de exigir y más bien dejarle lugar a Dios, que Dios haga lo que Él quiere. De hecho, la mansedumbre es comparada, más bien es ilustrada con la figura de dos animales. Y estos dos animales son el uno joven y el otro es viejo. Y cuando uno ve esa figura, encuentra que el viejo es aquel que tiene toda la madurez y que sabe el recorrido porque los años ya le han enseñado que es su tarea. Y el joven tiene toda la fuerza. Luego los dos son amarrados con un yugo. Y cuando son amarrados con el yugo, se pueden colocar a trabajar juntos. Y el joven que tiene la fuerza, tiene todo el ímpetu, es frenado por el más viejo. Y como él sabe cuál es el camino, no va a dejar que el joven vaya por donde él quiere. Y el joven tiene toda la fuerza y no va a dejar que el viejo se quede. Y hay un equilibrio, y eso se llama poder bajo control. Eso es mansedumbre. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, uno dice, venga, o sea que él tenía poder bajo control. Y sí, uno puede verlo en diferentes escenas. Pero luego la Biblia dice en el libro de Hebreos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Lo que quiere decir es que este hombre, más allá de lo que viera, más allá de lo que sintiera, más allá de lo que palpara, él creía en Dios y se mantenía firme en Dios, y dice, y se sostuvo y se mantuvo como viendo al invisible. Entonces, cuando yo encuentro esas dos características de Moisés, yo pregunto, ¿un hombre así se puede deprimir? ¿Un hombre así puede llegar a la depresión? Y encontramos en los versículos que estoy leyendo que sí puede deprimirse. Entonces, pregunta, ¿es pecado la depresión?
¿Ustedes qué piensan, pastoras? No. ¿Por qué? La depresión no es mala. Lo malo es dejar lo que viene la depresión. ¿Qué viene con la depresión? Lo que viene amargura, resentimiento, vienen cosas que vienen a abarcar nuestra vida y quieren quedarse, acomodarse en nuestra vida. Y ya no va a tener un semblante de gozo, sino un semblante, el semblante cambia, viene tristeza, viene desolación. Lo bonito que usted veía ya no lo va a ver bonito. Entonces, todas esas cosas vienen consecuencias, vienen causas, cuando realmente, digo, la depresión no es mala, pero es lo que viene con la depresión, que yo permito que entre a mi vida. Yo se lo puedo resumir, pastora, en estas palabras, por lo que está diciendo. La depresión no es mala, malo es lo que yo permito que se incube en mi corazón. O sea, sentir la depresión, tener depresión no es pecado, no es malo. Pero cuando yo dejo que mi corazón incube amargura, por lo que dijiste, incube decisiones y determinaciones equivocadas, eso es lo que sí me lleva al pecado. Sí. Ok, ¿qué piensa usted, pastora? No, la depresión no es un pecado, pero sí, como lo decía la pastora, el pecado es permitir que los pensamientos que llegan a mi mente, que llegan a mi corazón, tomen control de mi vida, porque la depresión quiere eso, quiere tomar control no solamente de mi mente, sino de mi corazón. Cuando toma control de mi mente y de mi corazón, toma control de mis actitudes. Entonces, cuando yo permito que mi mente me diga cómo yo debo actuar, cómo debo reaccionar, esto me va a llevar a pecar. Porque cuando la depresión ataca la mente, cuando la depresión nos dice lo que tenemos que hacer, nunca va a ser bueno. Siempre va a ser odio, rencor, venganza, amargura, dolor, falta de perdón. Y si yo permito que eso tome control de mi vida, si yo permito que eso me lleve a actuar, ahí donde está el pecado. Ya, muchas gracias. Entonces Moisés no pecó por estar en depresión, según lo que ustedes nos están diciendo. Ahorita vamos a mirar si pecó o no pecó, pero por ahora vamos a decir que lo que las pastoras nos están diciendo respecto a la depresión es que no es pecado. Entonces, ¿un cristiano puede sentir depresión? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Cuántos aquí han vivido momentos de depresión? Ah, sí, bastante. Ok, gracias. Ahora, ¿quién aquí en esta noche tiene depresión? Tenemos, gracias por levantar su mano. Son pocos, pero los hay. Y es porque en el diario vivir es posible que hoy yo no, mañana sí. ¿Y por qué? Porque nosotros somos seres emotivos. Porque las circunstancias que nos sonríen hoy a algunos, mañana están en contra. Y las cosas que hoy son desfavorables para algunos, mañana pueden ser favorables. Entonces nuestro estado de ánimo puede estar cambiando constantemente. Así que sentirnos deprimidos en algún momento no es pecado. Pecado es, según lo que las pastoras nos están diciendo, es dejar que se incube en nuestro corazón amargura, el que tomemos decisiones equivocadas. Y bueno, yo tengo la convicción como pastor que el cristiano de hoy es diferente a muchos cristianos del pasado. En el pasado había una vehemencia de gozo, de alegría en los cristianos, a punto de que ellos estaban dispuestos a dar la vida, a entregarlo todo por el Señor. Hoy nosotros los cristianos en muchos contextos no tenemos el gozo, la convicción que se tiene. Y cuando yo me encuentro con hombres como Moisés, siempre pregunto: venga, Moisés, estás viviendo un momento difícil, un momento oscuro, y yo quiero saber por qué. Entonces tengo dos enfoques cuando veo la depresión. El primero es entender qué nos enseña la Escritura en relación con ese asunto de la depresión. Y el segundo enfoque que tengo es que yo debo de examinar. Lo uno es qué enseña la Escritura, pero lo otro es examinar qué es lo que la Escritura me dice respecto al tema y qué es lo que yo tengo que aprender del tema. Por eso
esta noche abordamos el ejemplo de Moisés y lo miramos desde el punto de vista de lo que el Señor nos presenta en la palabra. No vamos a argumentar algo que no hay en la Biblia, vamos a tomar lo que dice la Escritura. Y yo tengo otra pregunta cuando pienso en esto. ¿Por qué nosotros los humanos nos deprimimos? ¿Por qué la depresión viene tan frecuente a muchas vidas? Entonces, mi pregunta va hacia esto. ¿Qué diferencia hay entre una vasija de barro y una vasija de oro? A ver si ustedes me ayudan. Pero con voz en alto, no por allá secreteándonos. El material de barro y el material de oro, ¿qué diferencia tienen? Que uno, el de oro, resiste y el otro no. Estamos hablando de una vulnerabilidad, ¿cierto? Estamos hablando de fragilidad. Estamos hablando de que el uno puede desgastarse de manera inmediata, mientras el otro no. Que el uno, si cae al suelo, se quiebra, ¿cierto? Un golpe lo quiebra, el otro no. Es la diferencia. Ahora, ¿sabe usted la Biblia qué dice de nosotros con respecto a qué clase de vasija somos? Nosotros somos vasija de barro, por lo tanto somos vulnerables. ¿Sí? ¿Somos vulnerables? Somos vulnerables a las cosas buenas y a las cosas malas. Nosotros somos vulnerables a un ambiente difícil y comenzamos a sentir mucho dolor por circunstancias que están a nuestro alrededor. Ayer a las 6 de la mañana, no exactamente a esa hora recibe la noticia, pero a las 6 de la mañana aconteció algo muy triste. Y cuando ya lo supimos, desde ayer el pensamiento de muchos cristianos con los que he hablado es un pensamiento de tristeza, de dolor, de angustia. Porque a las 6 de la mañana una familia que iba camino a Bogotá tuvo un accidente y murieron 2 personas de esa familia. Mueren 2 personas. Hoy falta la esposa y la suegra en esa familia y hay un dolor. Y desde ayer muchas personas con las que he hablado están en un estado de tristeza. ¿Por qué? Porque somos vulnerables a estas cosas. Somos frágiles. Sentimos, y como somos frágiles y sentimos, eso nos va a llevar a nosotros a tener posiblemente mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia. Pero ya hay algunos que pueden deprimirse. Ya hay algunos que pueden entrar en depresión porque somos tan frágiles. Entonces, cuando nos sentamos frente a Moisés y leemos el texto, yo encuentro, y voy a pedirles que lean conmigo el texto otra vez. Yo me encuentro, cuando vengo a Moisés, encuentro que Moisés tiene unos por qué y unas preguntas que le hace a Dios. Lea conmigo y me va a decir cuántos por qué hay en este texto y cuántas preguntas le hace Moisés al texto. Luego vamos a hablar con las pastoras de algunas cosas. Leamos el texto. Y dice el texto bíblico: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Segundo, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal, o como dije ahora, mi desventura. ¿Cuántas preguntas le hace Moisés a Dios? ¿Cuántas? 5 preguntas. ¿Cuántos por qué hay en el texto?
¿2 o 3? De razón. Hay 2 por qué que están en el contexto de la pregunta y hay un por qué de razón a una de las preguntas. Y es interesante que cuando uno da un por qué, Moisés nos da un por qué de razón. Nos explica por qué él hizo la última pregunta. Nos explica eso. Pero los otros 2 son de manera exigiendo una respuesta. Es como si él estuviera confrontando a Dios. Y cuando él está confrontando a Dios, le está diciendo: Dios, dígame por qué. Cuando él no entiende, él necesita saber por qué. Las preguntas son sumamente interesantes. Las 5 preguntas que el Moisés, siervo de Dios, le formula a Dios, tienen un contenido muy depresivo. ¿Quiere leerlo otra vez conmigo? Mírelo y verá. Léalo otra vez conmigo y mira lo que el texto dice. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Qué está pensando Moisés? ¿Que Dios le ha hecho mal? ¿Cómo se siente él? Mal. Esto es un síntoma depresivo. Luego mira lo que dice el texto: ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Hallar gracia es hallar favor, ¿cierto? Y aquí Moisés está diciendo: yo no he hallado un favor en ti. Esto es otro síntoma depresivo. Luego él va a decir en su siguiente pregunta: ¿concebí yo todo este pueblo? Lo que está diciendo es: venga, este pueblo no es mío. Este pueblo yo no lo concebí, este pueblo yo no lo engendré. Usted me puso aquí y aquí estoy embalado. Estoy en un problema. Eso es depresivo. Luego versículo 4 nos dice: lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. O sea, soy yo la mamá de este pueblo para darle seno, para alimentarlo, para sustentarlo todo el tiempo. Yo soy la madre de este pueblo. Yo lo engendré hoy en este contexto. Yo soy el padre. Nota que él está dando las 2 figuras. Está dando la figura de padre, como que yo lo engendré, y está dando la figura de madre, como que yo tengo que amamantarlo. Yo soy, y aquí hay unas preguntas muy fuertes. Él está llegando a un estado muy fuerte. Y luego él le dice a Dios: ¿de dónde conseguiré yo? Porque no tengo nada. ¿De dónde conseguiré yo para darle de comer a todo este pueblo? ¿Y por qué? Porque este pueblo está detrás de mí, como si yo fuera la mamá de ellos, diciendo: danos carne, danos comida, danos esto. ¿Se imagina usted a alguien detrás de usted pidiéndole algo que usted no puede darle? Esto ha llegado al momento más difícil en la vida de Moisés. Y Moisés, cuando está hablando con Dios y él le hace esas preguntas, yo comienzo a ver que aquí hay una situación muy difícil. Y es cuando yo tengo que decirles, hermanos, que aquí llegamos a lo que podemos llamar los síntomas de la depresión. ¿Cómo se da aquí los síntomas de la depresión? Número uno, Moisés viene delante de Dios a hacerle una confrontación, a hacer una interpelación. Y le dice a Dios: bueno, Dios, respóndame. Y le hace 5 preguntas. Y espera que Dios le responda a esas 5 preguntas. Y se lo está demandando a Dios, diciéndole: yo quiero que usted me responda. Y el estado de él es un estado no bueno, porque cada pregunta es síntoma de que él está depresivo. Cada pregunta nos está mostrando que el estado de Moisés no es el mejor, que él ha llegado a un extremo y que su extremo lo lleva a hacer esas preguntas. Mira, es tan evidente que Moisés, en este reproche que le hace a Dios, él le derrama todo su corazón. Una de las cosas que los especialistas enseñan y hablan es que cuando una persona está deprimida, hay que dejar que ella derrame su corazón. Y aquí no vemos a Dios interrumpiendo a Moisés,
sino que Dios deja que Él derrame su corazón. En la misma situación que aparece con el libro de Job, cuando Job estaba en la situación más difícil de su vida, él comenzó a derramar su corazón. Y lo derramó y dijo una cantidad de cosas que cualquiera hubiera dicho: Job está haciendo mal. Pero sabe, Dios nunca le reprochó eso. Dios nunca lo hizo. Y es porque Dios permitió que todo esto se evidenciara. Él deja que todo salga de su corazón. Pero hay una cosa aquí. Y es que en todo lo que Moisés está diciendo, y yo tengo que resaltar que él está derramando su corazón, pero hay una distorsión en su mente de la verdad. ¿Hay qué? Una distorsión en la mente de Moisés de la verdad. Si miramos un poco el texto, vamos a entenderlo. Pero yo quiero hablar con las pastoras. Cuando ustedes vivieron ese tiempo de depresión que les agobió, porque quiero decir algo, el tiempo de depresión de ellas no es cuando llegan a ser al ministerio. El tiempo de depresión que ellas han vivido son tiempos que comenzaron desde su niñez, desde su crianza, desde su infancia, todo lo que pasa en la vida de ellas. ¿Y qué pensamientos pasaban por sus mentes cuando ustedes estaban viviendo en esa depresión? Pues siempre eran pensamientos de soledad, de abandono, de sentirme siempre rechazada, de ese pensamiento de autocompasión, de nadie me quiere, me maltrataron, me hicieron, porque a mí, porque yo. Ya cuando estoy y conozco al Señor, ¿por qué ese sí es más malo que yo? Porque yo no sufro lo mismo que yo. Un ejemplo, pues Señor, ¿por qué? Como lo hacía Moisés, porque a mí. Siempre eran luchas y luchas y preguntas en la mente de ¿por qué yo vivo esto? ¿Por qué paso por esto? Y siempre eran los por qué y los por qué y los por qué, hasta que el Señor me hizo entender por lo que estaba pasando y por qué era. Bueno, en ese caso, yo era como casi parecido como a la pastora. Apenas hoy vengo como a saber más de ella, pero como que un complemento. Casi todo lo dijo. Igual, pero en ese tiempo, cuando yo empecé con estas causas, fue a mis 9 años. Fue a mis 9 años donde yo nunca escuché la palabra hija. Y la palabra hija vine a escucharla a los 17 años cuando me hablaron de Dios. Yo siempre miraba y eso llegó a mi corazón que yo quería que alguien me dijera hija, mis papás, y nunca escuché esa palabra. Y eso llegó a mi corazón a envolverme en un desamor, en una brusquedad, a sentirme a toda hora porque yo soy la rechazada, la víctima de todo. Y eso, en vez de levantarse en mi corazón como algo bonito, se levantó algo muy feo, algo violento, algo que me llevó a hacerle quizás preguntas a Dios que no lo conocía en ese tiempo, pero decía, ¿para qué nací? Siempre fue, ¿para qué nací? Sí, escuché desde muy niña la palabra, Dios te ama, pero yo no creía en ese amor de Dios, porque yo decía, ¿cómo Dios me ama si mis papás no me aman? Entonces, yo nunca escuché esa palabra en mi casa. Entonces, para entenderla, cuando me hablaba un cristiano o una persona de Dios, era muy difícil asimilar. Cuando llegó a mi vida esa palabra, empezó una lucha interna en mi corazón, muy fuerte, que cuando llegaba, yo no lo aceptaba con amor, yo lo aceptaba con resentimiento. Y yo decía, no, esa palabra no es para mí. Me cerraba mentalmente. Mi corazón estaba vetado y decía, Dios no me ama. Primero porque mi vida es una mentira. Y todo eso abarcó mi corazón. Y Moisés le hacía preguntas a Dios, pero las preguntas que hacía él tan respetuosamente a Dios, yo no se las hacía. Y yo pienso que ahí hubo el mayor pecado mío. Ese es el caso cuando no conocemos a Dios, pues vamos a decir cosas de Dios más groseras que un cristiano, ¿cierto?
y algunos vamos a tratar a Dios más duro. Cuando llegamos a la vida cristiana y tenemos un respeto por Dios, vamos a ser más cuidadosos. Pero con todo encontramos muchos cristianos que se enfrentan a Dios y algunos que son igualados y quieren regañar a Dios y quieren demandar de Dios un poco de cosas. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener algo. Entendemos que la depresión no es pecado y que es muy común y que cada uno de nosotros puede enfrentar eso. Pero tenemos que comenzar a entender cuando estamos deprimidos hacia quién nos estamos dirigiendo y qué es lo que estamos esperando. En el caso que la pastora nos dice, ella nos decía estas preguntas hacia otras más fuertes. Y yo quiero que nos digas un poco, Astrid, de cuál era una de las salidas que tomabas para buscar la solución de ello. Y luego Lina nos dice eso. Pero sin conocer de Dios. Sí. No más esto. Bueno, me refugiaba en la rumba. Era mi desquite, viernes, sábado y domingo. ¿Qué hay? Sí, Y, salúdala. Mi mamá cogía un palo de limón con tunas y me pegaba. Y yo no sentía el dolor. Mi corazón estaba tan endurecido que yo no sentía dolor. Por más que me causaran dolor en la casa, yo ya no sentía dolor en nada. Así me pegaran el viernes, el sábado, el domingo. Yo decía, aquí encuentro mi refugio, en rumbear hasta el amanecer. Solo descansaba el lunes porque ya no había fiesta. Bueno, yo más que de pronto buscar un refugio, yo buscaba como una solución a lo que estaba sintiendo. Y entonces tendía a caer en la baja autoestima y eso me llevó mucho a sufrir anorexia, bulimia. Bueno, pasé por muchas situaciones, pero eso me llevaba siempre a ser, ¿con qué palabra lo digo? Como que yo buscaba amor en cualquier persona. Buscar afecto. Como que buscaba el afecto que yo nunca recibí en mi casa. Llenar los vacíos. Tratando de llenar los vacíos y entonces me entregaba muy fácil a las personas para que me quisieran, porque yo pensaba que esa era la manera de sentirme valiosa, porque en el momento de que llegaban los pensamientos de no vales nada, de no sirves para nada, de no puedes, de no eres capaz, y entonces llegaba la depresión, llegaban las ganas de llorar, la tristeza. Entonces mi refugio siempre fue, tengo que encontrar a alguien que me quiera, alguien que me dé lo que mi mamá no me dio, alguien que me dé lo que mi papá no me dio, o mis hermanos, ¿cierto? Las personas que me hayan lastimado en ese momento. Siempre se encontró como ese vacío y como esa soledad que quise siempre llenar, pero que nunca realmente encontré que lo llenara. Nunca encontré quien llenara ese vacío, nunca encontré quien saciara esa hambre que había en mi corazón de amor. En la calle no la encontré. En el caso de Moisés, ya saliéndonos de las pastoras, cuando Moisés hace esas preguntas, lo que yo tengo que decir a primera vista cuando veo a Moisés hablando esto, tengo que decir que Moisés está reflejando algo muy fuerte, y es que él se siente perjudicado y maltratado por Dios. Usted dice, ¿por qué? Y otra vez vuelve al texto. Dijo Moisés, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Yo estaba quietecito. Yo estaba por allá cuidando las ovejas de mi suegro y mi esposa estaba en su casa y usted me trajo a esto. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Luego le dice, porque no he hallado gracia en tus ojos, que en vez de hacerme bien, me has puesto una carga muy pesada sobre mí. Y hay muchos cristianos que en muchos momentos como estos, en el caso de Moisés, siente que la vida cristiana no es para ellos lo mejor, sino que es una carga pesada. Es como si hubieran colocado sobre usted una carga que usted no puede llevar. Y muchos cristianos piensan que no se trata de circunstancias afuera, sino de Dios, porque uno primero busca un culpable
Y muchas veces encontramos en la vida cristiana a Dios como culpable. Dios no es que me ama, y no, Dios no dice que Él va a darme esto, y no dice Dios que va a ayudarme en esto, y no dice Dios que esto. Moisés se encuentra en ese contexto, como le estoy diciendo, se encuentra perjudicado, se encuentra maltratado. Pero eso sucede cuando nuestra mente distorsiona la verdad. Cuando en nuestra mente, nuestros pensamientos distorsionan lo que Dios realmente tiene como propósito, lo que Dios ha establecido. Nosotros, mientras estemos en este mundo, bajo el cielo, bajo el sol, vamos a encontrar cualquier tipo de escenario que nos va a afligir, que nos va a abrumar, que va a buscar cómo robarnos la paz, cómo quitar la alegría, cómo quitar lo que nosotros queremos. Si nosotros nos centramos en ver la vida bajo el sol, bajo el cielo, y contemplar todo lo que está pasando, y no verla como Dios la ve, desde afuera de este espacio y tiempo que nos rodea, usted y yo vamos a terminar pensando que la vida cristiana, en vez de hacernos bien, nos hace mal. Que el ministerio, en vez de hacernos bien, nos hace mal. Y que Dios, que nos puso aquí, es culpable. Que Dios, que nos ha llamado, es culpable. Y no es lo que nosotros esperamos. Y eso es lo que acontece en ese contexto. Cuando Moisés está hablando, que está protestándole a Dios, él le está diciendo a Dios todo lo que él siente. Pero yo quiero aclarar una cosa: Moisés no está, escúcheme, levantándose contra Dios, sino preguntándole a Dios. En el contexto no vemos a un Moisés levantándose contra Dios, sino preguntándole a Dios: ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y esta es la verdad. Nosotros delante de Dios tenemos libre expresión, y podemos decirle cómo nos sentimos, y podemos decirle lo que sentimos. Podemos hablar. Lo que nosotros necesitamos es que esta carga, este peso de las circunstancias que nos afectan, nosotros podamos, escucha bien, entender que Dios lo sabe, que yo puedo derramar mi corazón, pero que tengo que tener mucho cuidado de no levantarme contra Dios, aunque sí puedo quejarme delante de Él, aunque sí puedo decirle a Dios lo que yo siento y qué es lo que me pasa. Cuando usted y yo miramos la vida desde cómo nos sentimos y cómo pensamos, nuestro resultado es conflictivo. Cuando usted y yo miramos la vida desde cómo lo ve Dios, nuestro resultado es diferente. Yo le dije que íbamos a mirar, podemos apelar a otros contextos. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en el Salmo 73, que un hombre como el salmista Asaf, él dice que él se había guardado, que él se había purificado y que él estaba andando en integridad. ¿Qué espera una persona que se aparta del pecado, que está andando en integridad y que está haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Qué espera esa persona? ¿Cierto? Que vengan bendiciones, que todo vaya bien, ¿cierto? Cuando usted y yo pecamos, ¿qué esperamos? No, que nos castiguen, hermano. ¿Qué esperamos? Cuando usted y yo nos sentimos culpables porque hemos hecho algo malo, ¿qué esperamos? Que alguien nos regañe, o que alguien que nos vio nos diga no estuvo bien. Y que si Dios está presente y sabe lo que yo hice, yo tenga un sentimiento de culpabilidad, que va a pensar que Dios en cualquier momento va a hacer algo que no está bien. Y si va y pasa algo malo, usted y yo, ¿qué decimos? Ah, ya sé por qué. Pero si todo está bien y todo anda bien y me pasa algo malo, ¿qué decimos? Hey, parce, ¿qué te pasó? Como dicen algunos, y eso no lo uses, no le digas a Dios parce. Pero lo digo es porque algunos lo hacen. Y otros dicen: Señor, pero venga, si usted dijo que todo iba bien, ¿por qué todo va mal? Pues el salmista esperaba que todo, porque esa es nuestra teología. Nuestra teología humana frente a Dios es esta, porque eso lo aprendemos
desde pequeños. Si hacemos bien, tenemos premio. Y si hacemos mal, tenemos. Y así nos levantaron en nuestras casas. Premio, castigo. Así es. Premio, castigo. Así nos levantaron. Por eso la gracia es tan difícil recibirla. Cuando alguien nos da algo que nosotros no merecemos, ¿lo recibimos con entusiasmo? No. Decimos, hombre, yo no merezco esto. No me lo dé, es que yo no lo merezco. Pero cuando tú y yo hacemos algo que merece un premio y nos lo dan, ¿qué decimos? Bueno, yo me lo gané. ¿Ya lo merecía? Y este es el contexto de vida. Pero cuando no recibimos lo que merecemos, nos sorprende. Usted y yo hacemos bien y recibimos un mal, nos quejamos y decimos, venga, ¿y por qué esto a mí? Y cuando hacemos algo malo y recibimos un bien, nos sorprende. ¿Y por qué? Porque no lo merezco. Porque nosotros estamos acostumbrados a esto. Pero hay una realidad. En la gracia, en nuestra relación con Dios, nosotros hemos recibido el beneficio del perdón de pecados y de tener una vida diferente a la que teníamos antes. Pero no estamos privados de pasar por pruebas y dificultades en este mundo. Pero el hecho de pasar por pruebas y dificultades en este mundo no es porque hicimos mal, sino porque Dios está perfeccionándonos. Es porque eso, por lo que Dios está haciendo. Pero a veces no lo entendemos, y como no lo entendemos nos deprimimos y venimos a quejas como las que está haciendo Moisés delante de Dios. Su mente le llevó al punto de que él no entendió el propósito de Dios y comenzó a distorsionar lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios estaba realizando con la vida de él. Y por eso él llega a este estado. Y este estado es uno de los estados más peligrosos. Vea, lea conmigo el versículo 1 al 11 del texto que leímos ahorita de Números. ¿Quiere leerlo? Por favor, versículo 1 al 10. Para que entendamos cuál es la razón por la que Moisés llega a la depresión. Dice, aconteció que el pueblo se quejó. Mira cómo comienza. Aconteció que el pueblo se quejó oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová. ¿Y el fuego qué? Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera qué? A comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ojo lo que sigue diciendo el versículo 7. Y era el maná como semilla ¿de qué? De culantro, y su color como color de bdelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o los majaba en morteros, dice, y los cocía en la caldera, y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor ¿de qué? De aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y bueno, y ya sabe, ¿qué es lo que ocasionó la depresión en la vida de Moisés? ¿Qué lo ocasionó? La queja de este pueblo. Y uno puede decir que Moisés, de tanto escuchar a este pueblo, llegó a una depresión por agotamiento.
porque no era la única vez. Y escuche, uno puede decir que esto llevó a agotarse a Moisés. El hombre más manso comienza a agotarse porque una queja sobre otra queja, una queja sobre otra queja. Imagínate, aquel texto solo nos muestra lo siguiente. El texto nos muestra que un día se quejaron, pero no era la única vez. Venían quejándose todo el tiempo. Y se quejan, y Dios, llegó el momento en que Dios se airó con ellos y prendió fuego. Y cuando vieron el fuego, clamaron a Dios, y Moisés le dijo: Dios, por favor, y Dios extinguió el fuego, porque ese es lo que era lo que Moisés hacía. Siempre estaba delante de Dios a favor del pueblo, siempre a favor del pueblo. El pueblo se quejaba, Moisés venía. Voy a decirlo de esta manera: salieron de Egipto, vieron 9 plagas en Egipto, el poder de Dios obrando. Llegan al Mar Rojo, el Mar Rojo está frente a ellos, el ejército enemigo viene tras ellos. Ellos han visto el poder de Dios, y cuando están frente al obstáculo, inmediatamente comenzaron a quejarse. Moisés clama a Dios. Dios le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara. Y él levanta la vara, el mar se divide en 2, pasan al otro lado, están contentos, felices, y hasta están profetizando. De repente se acabó ese momento emocional, ese momento tan lindo, y sintieron sed porque habían brincado, saltado, habían danzado, habían estado eufóricos, y ahora estaban cansados, sudados, y tenían sed. Y cuando buscan agua, no hay agua. Y dice Moisés: ¿a qué nos trajiste aquí? ¿A que muramos? No encontramos agua. Moisés va a Dios, le dice: Dios, ¿qué hago? Y Dios dice: vaya usted y háblele a la peña. Y Moisés va y le habla a la peña, y le dice: peña, danos agua. Y la peña nos da agua. Y Dios se glorifica, y se tiran de inmediato a tomar agua, y el agua estaba amarga. Y de inmediato: esta agua está amarga, ¿para qué nos sirve? Oiga, acaban de ver el milagro y solo están viendo lo amargo, no el milagro. Y no dan gracias a Dios por las aguas, y no buscan cómo endulzar el agua, sino que se quejan. Entonces Moisés dice: Señor, ¿qué hago? Y el Señor dice: corta ese palo que está allá y déjalo caer. Van y lo cortan, lo dejan caer en las aguas, y las aguas se vuelven dulces, y todo el mundo está feliz, y se acaban las quejas. Pero de repente se paran de allí, y ya han calmado la sed, pero sienten hambre. Moisés, ¿dónde vamos a comer esta noche? ¿Y qué vamos a comer? Para esto nos trajiste, para morir aquí. Y Moisés va a Dios y le dice: Dios, ¿qué hago? Y Dios dice: espérate. Y desciende el maná del cielo. En una noche cualquiera comienza a caer la neblina, y con la neblina cae el maná. Y Dios le dice: ahí tienen comida. Y comienzan a comer, y todo eso les gustó. Pero pasaron los días y dijeron: Moisés, no queremos más maná, queremos carne. Y Moisés dice: Dios, ¿qué hago? Y Dios dice: ya voy a solucionar el problema. Y mandó codornices, y ya ahora tenían maná y tenía codornices. Y Dios comienza a suplir. Y todo el tiempo era Moisés: Moisés, ¿por qué esto? Y Moisés, ¿por qué esto? Y quejándose hasta el punto en que estamos. Cuando Moisés está aquí, él está harto. ¿A usted no le hartaría eso? Dígame, ¿no le hartaría eso a usted? Moisés está hastiado. Los que tienen pelo hasta el último, los que tienen calvo hasta la ceniza, hermano. Escucha esto. Nosotros tenemos que entender que esa situación es totalmente agotante. ¿A usted alguien le ha agotado así? Pues había escuchado a muchas mamás que dicen: yo quisiera perderme y irme a la quinta porra, y que nadie vuelva a encontrarme. O usted alguna vez ha dicho: yo quiero dejarlo todo, yo no quiero más. ¿Entendemos a Moisés esta noche? ¿Lo entendemos? ¿Cuál es la razón? Aquí hay una depresión por agotamiento. El cansancio, la queja, todo el tiempo sobre él ha llegado. Y yo le pregunto: ¿qué le deprime a usted? Las pastoras nos han dicho que las deprimían el hecho de que no se sintieran amadas, el que no escucharan una palabra como hija, el que no sintiera respeto y valor,
Usted cuando se deprime, ¿por qué se deprime? ¿Quiere decirlo en su mente y su corazón delante de Dios? ¿Por qué lo hace? Todas las veces que nos deprimimos tenemos razones por qué hacerlo. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué pasa? Nosotros tenemos 1000 causas, 1000 razones por las que nos deprimimos a diario. Y aquí está este hombre de Dios, está en depresión. No hay pecado, pero su mente está distorsionada. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo dura tu depresión? ¿Cuánto tiempo duró su depresión, pastora? Pues en sí, desde muy niña yo lo sufrí y batallé mucho, hace muchos años, pastor. Es que no tengo pues como una cuenta exacta de cuántos años son, pero fue mucho tiempo. Y aún cuando comenzaste la vida cristiana tratando de triunfar sobre ello, ¿la enfrentaste con fuerza? Sí, después de que conocí al Señor, fueron como 6 años más, luchando fuertemente contra pensamientos, contra síntomas físicos, porque no es solamente la mente, sino que también se somatizaba, entonces se sentía todo el dolor físico, contra la aflicción, las ganas de llorar sin ningún motivo muchas veces, contra la pregunta de si lo tengo todo, ¿por qué estoy así? Entonces llega el sentimiento de culpabilidad, porque si yo estoy bien, si tengo al Señor, si tengo un hogar lindo, ¿por qué tengo que estar así? Entonces fueron muchos años luchando contra eso, aún después de haber conocido al Señor. ¿Y tú? Pastor, hasta que tomé decisiones y determinaciones firmes con el Señor. Siempre me hablaban de Dios y yo decía que sí, pero tomaba a Dios como un juego. Aún siendo cristiana, aproximadamente 5 años, viniendo acá y sentándome en las naves de allá, de ese lado, batallaba con eso, con la ansiedad y decía, y muchos me aconsejaban lo mismo, y yo decía, esto es una lucha que tengo que vencer, esto no es de pastores, esto no es de líderes, esto es Dios y yo, y tengo que vencer esto porque yo ya no quería jugar más con Dios, y tenía que soltar eso de mi vida, si quería que Dios hiciera el milagro y que realmente mi vida sí tuviera un propósito, no por lo que me decían, sino porque yo ya quería que mi vida fuera un propósito en las manos de Dios. Y pasaron muchos años, pero en bien yo realmente fui sincera con Dios, derramé mi corazón y le dije, no quiero jugar más contigo, no quiero venir más a la iglesia central para que me vean físicamente que estoy bien, pero por dentro estoy luchando, por dentro estoy muriéndome, y decidí luchar, coger fuerzas, porque sabía que Dios me había dado una promesa sin ser cristiana, y Él habló muy fijamente a mi vida, y desde ese momento yo dije y reconocí, Dios me ama, porque nadie sabía de mí, solamente Dios, y usó una persona para que me diera esa palabra, y esa palabra fue la que me hizo orar, muchas veces sin ser comprometida en nada. Oré por 5 años y le dije, si soy importante para ti, si en medio de este desierto que he estado peleando, sin fuerzas, cansada, y si tengo vida, haz lo que tengas que hacer en mi vida, haz lo que tengas que hacer. Y yo sé que a partir de ese día, cuando le abrí sinceramente el corazón a Dios, Dios empezó a obrar en mi vida, porque ya no era una Astrid de mentira, ya era una Astrid que estaba entregando toda esa parte, y fue donde esa ansiedad, donde esa depresión, y aún siendo cristiana batallé porque era una lucha constante mental, era una guerra de pensamientos, pero también le dije al Señor, tú estás conmigo. Y desde ahí, pastor, vi que Dios estaba haciendo la obra en mi vida. Entonces, cuando hablas tú de esas cosas, lo que nos estás diciendo a nosotros es que cada uno de los que estamos aquí tenemos que determinar por nosotros mismos ir a Dios. No es cuestión de pastores, no es cuestión de líderes, no es cuestión de una persona profesional.
sino es cuestión de una decisión personal de ir a Dios, porque Dios es el único que puede hacerlo. La ayuda, pastor, siempre la va a poner Dios. Siempre va a estar la ayuda. Cada uno de ustedes tienen un mentor, un papá espiritual. Siempre quien les motive, siempre quien les diga cosas bonitas. Pero en la intimidad, en la soledad, no van a estar, sino tú y Dios. Y ahí es donde se determina, se toma la decisión. ¿Qué tanto quiero yo de Dios? ¿Qué tanto quiero conocer a Dios? ¿Y qué tanto quiero avanzar en Él? En mis depresiones y en medio de todo eso, yo no hablaba nunca a una persona de lo que yo viví, porque asumí algo con mucha madurez, y era que si Dios me sacó, está bien contar mi pasado, pero no enfrascarme y contar y cada persona que Dios ponía en mi vida, hablarle de lo mismo, porque yo quería salir de la lástima. Yo quería salir de que yo era la víctima y echándole la culpa a muchos pastores en este lugar que ya no están, gloria a Dios. Para que no la escuchen. Por mi situación. Y dije, gracias Dios. Fue algo muy bonito. Mi proceso no fue fácil. Fue muy doloroso. Cuando digo sé que Dios es mi papá, cuando lo hago un referente que Él fue mi papá, yo nunca voy a olvidar la vez que Dios me habló a mi corazón en esas bancas. Dios sí habla, hay que estar dispuesto para escucharlo. Me dijo, ve y búscale. Y yo estaba muy ansiosa y yo decía, no lo busco, no quiero. Era una batalla muy fuerte. Él oró por mí en el salón de música y yo sé que ahí empezó algo, a batallar conmigo misma. Y una de las cosas que más lo recuerdo a él es que la palabra hija la escuché por dos personas, por mi madre espiritual y por él. Sentí que él derrumbó, Dios permitió que se derrumbaran muchas cosas de agresividad, de violencia. La pastora habla de su depresión, que lloraba, que había llanto. No todos la depresión la asumen que lloran, que se encierran en un cuarto. Otros son violentos, que no se soportan ni uno mismo, hasta el punto que uno mismo quiere tentar con la propia vida de uno. Entonces, no sé por qué muchos están en este lugar y se han pasado así. A mí, yo le decía a la pastora ahora, no pasé quizás de lloro, quizás pasé momentos muy ansiosos aún en mi vida cristiana, aún como pastora, pero algo que sí, pastor, me ha ayudado y que me sirvió demasiado es declarar la palabra constantemente en mi vida. Y siempre le decía al Señor, yo soy muy débil, pero usted me dice que yo soy fuerte. Y a mí la depresión, ni la ansiedad, ni el desamor me va a ganar, porque yo no quiero venir más a un culto para que vean mi apariencia física. Yo quiero realmente que tú me veas como lo que Él me dice de mí, cómo me veía Dios a mí, como su tesoro, como la niña de sus ojos. Y yo quería aprender a creer de que Él estaba haciendo el milagro y a verme yo así. Nunca esperé que mi esposo o mucha gente me dijera, yo te amo. Yo dije, yo me amo, yo me valoro, yo me respeto. Porque Dios me sacó del lodo cenagoso. Dios me sacó de cosas terribles. Y para la honra y la gloria del Señor estoy aquí. Puedo decir que la depresión sí puede decaer, la depresión sí puede salir cuando están con esos síntomas arraigados en mi casa, en las finanzas. Ahorita el pastor decía, ¿cuánto dura tu depresión? Tú determinas si la depresión te entierra. Ese es el peor cáncer que está ahora. La gente dice, estoy en la depre. ¿Cuál es tu depre? Estoy en la depre. Yo mismo me ato por mis palabras. Hoy estoy depre. Yo mismo me ato de eso. Y empecé a saber que era una batalla, no de pastores, no de líderes, no de mi familia. Era mi batalla con Dios. Pero también vi y sigo viendo la victoria todos los días de mi vida, pastor. Yo creo que ya va a seguir predicando. Cuando con mi esposa conocimos a Astrid y a Lina, Dios nos permitió hacer un proceso que con mi esposa hicimos
de acuerdo a lo que el Señor estaba guiándonos. Pero un día Dios determinó que ellas no deben de estar más con nosotros y que ellas no debían de seguir siendo procesadas por nosotros. Y muchas veces Dios les aisló de nosotros para que ellas tomaran decisiones. A Lina Dios le dijo algo específico. Dígalo, Lina. Sí, en un momento en el que yo estaba muy mal, que pienso que fue el tiempo más duro que he pasado en este proceso, yo no dormía. Yo tenía insomnio todo el tiempo, no era capaz de conciliar el sueño, yo no dormía ni de día ni de noche, era un desespero porque también mucha ansiedad, mucho desespero, todo el tiempo era con apnea, no podía respirar bien y una madrugada yo me arrodillé y le dije: Dios, ¿a dónde voy? Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, voy donde el pastor Orlando, porque es mi pastor, es el que me ha ayudado. Señor, voy donde el pastor Orlando. Y el Señor directamente me dijo: no, te vas a quedar quieta, en quietud, porque somos usted y yo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sola, sin hablar conmigo y con mi esposa. Fueron 6 meses, casi 6 meses. Que ni me permitía a mí ni a mi esposo llamar al pastor, ni tampoco el pastor podía llamarme a mí. Dios nos prohibió que tuviéramos contacto para que fuera entre él y yo, porque el proceso no fue con mi esposo, no fue con los vecinos, no fue con el pastor, fue entre Dios y yo. Y él tuvo que venir y tratar mi corazón, porque lo más fuerte en mi vida era mi corazón, porque mi corazón estaba arraigado al pasado, a los dolores del pasado, y yo no había perdonado. Y Dios tuvo que venir a decirme todo lo malo que había en mi corazón y venir a sanar mi corazón. Pero me tomó y me llevó a un lugar sola, permitió el desierto, y allá en ese desierto sola, Él dijo: ahora sí somos usted y yo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Los pastores no somos Dios, ni somos los mejores. Nosotros somos instrumentos para ayudar en algún momento. Pero Dios, cuando quiere que una persona surja realmente, Dios tiene que decirle a ese pastor, a ese líder: quítese de ahí. Venga, deje que yo haga mi obra. Porque nuestra mirada tiene que estar en el Señor, no en las personas que nos rodean. Y si entendemos claro, Moisés aquí está haciendo algo que a nosotros de entrada nos sorprende, pero él no fue a otro más que a Dios. Más que a Dios. Y muchas veces nosotros estamos buscando quién es la persona que me puede ayudar. Y sí, Dios muchas veces va a usar a alguien que nos va a encaminar, pero no para que dependamos de esa persona. Dios quiere que dependamos de Él. Usted puede ir a un especialista, pero oye, no dependa del especialista. Depende de Dios. Usted puede hablar con un consejero, pero no dependa del consejero. Dependa de Dios. Su pastor puede amarle mucho, su líder puede amarle mucho y puede darle un tiempo muy bonito mientras le habla, mientras ora. Pero a veces esos momentos con el pastor y con el líder solo son momentos terapéuticos. Pero con Dios no son momentos terapéuticos. Con Dios es renovación y restauración. Porque Él transforma. Nosotros no podemos transformar. Yo puedo hablar con ellas o puedo hablar contigo. Y todo lo que yo hable contigo puede ser terapéutico. Te va a hacer sentir bien. Voy a hacer que ese momento sea mejor. Pero cuando yo no esté, nada va a pasar. Ese momento emocional va a cambiar. Pero cuando tú sabes que es Dios y tú, Dios siempre está. Dios siempre está. ¿Se lo cree? Y Él no va a hacer algo terapéutico. Él te va a transformar, Él te va a renovar, Él te va a restaurar. Y por eso es que en esta noche tenemos a estas dos pastoras, porque son un modelo de lo que Dios ha hecho y la manera como Dios lo ha hecho. Así que cuando vemos a Moisés, Moisés está hablando con Dios. Vamos a decirle, a ver, ¿qué es lo que Dios le dijo a Moisés? Y con eso terminamos. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le abrió el corazón y le dijo eso? ¿Puede leer conmigo el versículo 16 y 17 de Números?
donde Dios está hablando con él. Dice entonces Jehová. ¿Qué le dijo? Dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ahora escucha esto, que es supremamente valioso. Aquí hay 3 verdades que Dios le está mostrando a Moisés. ¿Cuál es la primera de ellas? ¿Sabe cuál es? Lo primero que tú y yo encontramos en Dios cuando vamos a Él, ¿sabe qué es? Comprensión. ¿Qué es lo primero que encontramos en Dios? Comprensión, no reprensión. La comprensión sustituye la reprensión. Porque ¿qué esperaría uno después de que Moisés le dijo todo esto a Dios? Que Dios lo reprendiera y le dijera: aquí, hermano, ¿usted qué le pasó? Que Dios le diga: usted equivocó de personaje. ¿Usted por qué me habla así? Por ahí dijeron: ¿usted sabe quién soy yo? Uno esperaría eso, claro. Pero hay una cosa linda. A mí me fascina de Dios siempre cosas como estas. Déjeme, yo le digo, cuando Gedeón fue llamado por Dios, un hombre que estaba en depresión, Dios le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En Jueces capítulo 6. Y mira la respuesta de Gedeón: ah, si Jehová está conmigo, entonces ¿dónde están sus obras? Nuestros padres nos han hablado de usted muchas cosas y no veo nada. ¿Y sabe qué dice el texto? Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza y tú salvarás a Israel. No le regañó, sino que dice: y mirándole, Jehová le dijo. Esa palabra que está allí es tan tierna, es tan dulce. Es de un padre que está comprendiendo el corazón de alguien. Y le dijo: ve con esa tu fuerza y tú salvarás a Israel. Y entonces Gedeón le dice: ¿y con qué salvaré yo a Israel si soy de la tribu de Manasés? Soy el menor de la casa de mi padre y mi familia es pobre. Tres sinónimos de insuficiencia. 3 sinónimos de complejo de inferioridad. Y Dios otra vez le dice: ve con esa tu fuerza y salva a Israel. Eso es lo que Dios hace con él. Y hay hombres en la escritura que vinieron a Dios, se le quejaron, y Dios como que ignoró eso. Porque Dios es grande en misericordia y lento para airarse. Porque Dios siempre va más a tu necesidad. Y lo primero que Dios hace con Moisés es comprenderlo. Dios no le puso a regañarlo. ¿Sabe qué le dijo Dios? Moisés, venga, reúname entonces 70 hombres de los que usted sabe que son príncipes del pueblo, y tráigalos al tabernáculo y póngalos en la puerta del tabernáculo, y yo voy a hablar contigo. Qué lindo eso. Dios no está regañándolo. Dios está listo para solucionar un problema. Y comienza con la comprensión. ¿Tú estás deprimido? Venga a Dios. Dios está listo para escucharle. Dios está listo para comprender lo que está pasando contigo. Dios está listo para saber lo que está pasando en tu corazón. Él está listo para hacerlo. La segunda cosa es que Dios, aquí en estos textos que estamos leyendo, Dios hace algo con Moisés que me gusta mucho, y es que Él le da una ayuda práctica. Dios le dice: venga, tráigame 70 personas de los príncipes del pueblo. Tráigalos con usted. Yo voy a hablar con usted y luego voy a hablar con ellos. 70 personas van a llevar la carga contigo.
70 personas van a tomar la responsabilidad de este pueblo y no vas a estar solo. Hasta ahora has estado solo. Dios comprendió eso, sí o sí. Dios lo comprendió, sí o sí. Dios sabe cuándo estamos solos. Dios sabe cuándo estamos llorando y a Él le importa. ¿Sabe qué fue lo primero que Dios le dijo a Marta? Cuando Jesús resucitó, ¿qué fue lo primero que le dijo a Marta? ¿Sabe qué fue lo primero que le dijo a Marta? Le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo: se han llevado a mi Señor. Ella le pudo decir lo que había en el corazón, porque a Dios le importa saber cómo estamos. Y tú puedes decirle a Dios, porque Él está listo para comprenderte, listo para saber lo que está pasando contigo. Él está listo hoy mismo. Y luego Dios te dice qué va a hacer. Y dice: traiga esos 70 hombres, y en esos 70 hombres yo voy a separar la carga que hay sobre ti entre todos. ¿Es más fácil que 70 lleven la carga que uno? ¿Es más fácil? ¿Cree que Dios está listo para hacerlo contigo? ¿Cree que Dios está listo para hacerlo contigo? Porque Dios hace las cosas prácticas. Dios no te deja solo. Y hay algo que más me gusta en este texto, es que hay una motivación estimulante en la vida que Dios hace con Moisés. ¿Sabe qué le dice Dios? Venga, Moisés, y yo voy a tomar del espíritu que hay en ti y lo voy a poner en todo este pueblo, en todos esos 70. Y ellos van a sentir lo que tú sientes. Ellos van a percibir lo que tú percibes. Y yo le pregunto, si ella está deprimida, si está hastiada y cansada, ¿qué me puede dar ella a mí? ¿Qué me puede dar? Dígamelo. Yo diría, sí, lo mismo. Por lo tanto, nada que me ayude. ¿Tiene ella una verdad que comunicarme hablando desde su depresión? ¿Hablando desde su angustia? ¿Hablando desde su dolor? ¿Puede ella ayudarme a mí? No. Pero cuando ella viene a Dios y está delante de Dios, Dios tiene algo nuevo que va a hacer. Y Dios dice: venga, aunque estás deprimida, aunque estás angustiada, aunque estás desesperada, yo voy a tomar de tu espíritu y voy a colocarlo aquí sobre estos. Y yo digo: Señor, venga. Y Él me dice: es que yo todavía confío en ti. Es que aquí hay mucho que dar. Y lo que hay aquí lo voy a poner acá para que otros sientan lo que tú sientes y para que otros lleven las cosas como tú las llevas. Quiero decirle a esto: es posible que su depresión le lleve a sentir que usted no sirve y que usted no tiene nada para dar. Pero Dios esta noche quiere decirle que usted tiene mucho para dar y que si usted se deja en sus manos, Él tomará lo suyo y lo impartirá a muchos. Porque Él le ha traído a usted para hacer bendición. Lo que Dios ha hecho con ambas mujeres desde sus hogares, con sus esposos, es hacer una obra muy grande. Una obra muy grande que Dios está haciendo con ellas. Y ellas son el vivo testimonio de que la depresión puede sucumbirnos, llevarnos hasta pensar en la muerte. Pero también de allí, por la gracia divina, podemos levantarnos y hoy estar dando vida. Y estar dando esperanza al mundo entero. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Y esa es la manera como Dios quiere glorificarse. Por favor, colóquense de pies. Pastoras, si ustedes fueran darle un consejo a estos que están aquí con nosotros, después de esto, ¿cuál sería? Mi consejo es que nunca perdamos la fe, que nunca dejemos de creer en Dios, porque muchas veces en las luchas que tenemos mentales
llegan pensamientos que nos hacen dudar del poder de Dios. Y algo que es muy importante es entender que Dios es más grande que cualquier proceso que estamos viviendo. Dios es más grande que la depresión. Dios es más grande que la ansiedad. Dios es todopoderoso, es soberano, y a Él lo que usted y yo hemos vivido o estamos viviendo no se le ha salido de las manos. No minimicemos el poder de Dios, no minimicemos el amor de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es grande. Y yo le invito para que usted, por encima de la aflicción, usted crea que el Señor está con cada uno de nosotros, que el Señor es vivo, que el Señor es verdadero, que el Señor nunca nos va a defraudar. Dios es todopoderoso, iglesia. Dios es maravilloso, y sin importar lo que ahora estés viviendo, eso no tiene más poder que el Señor, porque creemos en un Dios que es vivo, creemos en un Dios que es verdadero, creemos en un Dios que murió, pero que también resucitó. Así que mi consejo es: aférrense de la palabra, renueven su mente cada día con la palabra del Señor. Cuando el enemigo, cuando la mente les diga Dios no te escucha, usted viene a la palabra y le dice: mentira, Dios sí me escucha, porque la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando el enemigo, cuando tu mente te está diciendo no sirvo para nada, no vine a este mundo para nada, me quiero morir, usted va a decir: mentira, porque el Salmo 139 dice que yo fui creado con propósito, que desde el vientre de mi madre Dios me estaba formando y formó mis entrañas. Por tal motivo yo sí valgo, y yo vine a esta vida con propósito, y yo vine a esta vida porque Dios me va a usar, porque aún cuando yo estaba en mi proceso, Dios me usaba para orar por los que vivían lo mismo que yo. Así que yo les invito a que crean la palabra, que vivan la palabra, que respiren la palabra, y ustedes van a ver la gloria del Señor. Dos cosas que un consejo es ser sinceros. Si usted es sincero, usted sabe ir a la presencia de Dios. Y usted no solamente está en la presencia de Dios, usted disfruta la presencia de Dios. Y cuando usted y yo disfrutamos la presencia de Dios, disfrutamos su palabra, disfrutamos orar, usted no sale igual, usted sale renovado, usted sale con fuerzas. Así como Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. La palabra nos habla de valentía. Usted y yo somos valientes, sino que a veces nos dejamos atemorizar por esos gigantes. El Señor puso armas espirituales en cada uno de nosotros: la palabra y la oración. Muchos batallamos con la economía, con muchas cosas, y suceden cosas que a veces no entendemos, pero si yo también podemos decir con la palabra: Señor, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usted y yo no somos casualidades, usted y yo somos un propósito de Dios, y para este tiempo el Señor nos tiene. Yo no sé cómo son sus luchas y todo, pero les digo algo: el consejo más grande es: sepamos ir al Padre, no con mentiras y no con cansancios, y no para hacer la oración más bonita, no, porque Él ya sabe su corazón, sé cómo está orando. Un día yo lo hice con mentiras ahí sentada, y mis pastores acá, y me daban mucho amor, pero mi papá en el cuarto sabía quién era Sri. Y cuando empecé a disfrutar la presencia de Dios, dije: Señor, úsame, usa mi vida, úsame en gran manera, pero no con mentiras, no con palabras bonitas, no para quedar bien, sino para que muchos disfruten también tu presencia. Déjeme decirle que el Señor ve un corazón con lealtad, con sinceridad. Dios sabe usted por qué lo está buscando, y eso va a hacer que muchas depresiones, mucha oscuridad, muchos temores, muchas cosas queden quebrantados, y usted salga como un valiente, como un guerrero, como salió Gedeón, como salieron muchos héroes de la Biblia. Así habemos muchos acá. Tienen las armas espirituales. ¿Qué estás haciendo con tus armas? ¿Las estás entregando porque tengo miedo? ¿Porque no soy capaz? ¿Porque te dicen que no eres capaz? Si eres capaz, solo cógela como David. David supo con quién estaba, quién era su Dios. Yo no sé cuáles sean tus gigantes hoy en esta noche, pero Dios te dice: yo estoy contigo,
Y si lo estuvo con Moisés y habló con esa comprensión, con ese amor, también lo hace con cada uno de nosotros. Pero si tenemos un corazón dispuesto, sinceros, a obedecer al Padre, en la obediencia hay bendición. Y yo soy testimonio y doy gracias. Mi vida no ha sido fácil, y la de mi esposo, y doy gracias y digo al Señor: yo no te quiero servir de cualquier manera, yo te quiero seguir apasionada, con temor, con temblor, y que no solamente digan afuera: salió el cristiano de la iglesia. No, que digan: salió un testimonio que gana almas para Cristo. Y yo pienso que esa es la mejor arma para derribar muchas cosas que el enemigo quiere influenciar en la mente de cada uno. Usted y yo decir: no entramos a esa puerta por casualidad, entramos porque hay un propósito y que vamos a dar fruto. Y no solamente los pastores, porque son los que más se alegran que sus hijos den fruto, que evidencien que Dios sí hace milagros. Moisés estaba en la noche más oscura de su vida, la noche de la depresión. La oscuridad que le embargaba le llevó a decir: dame la muerte, yo quiero morir. Pero en Dios no hay muerte, en Dios hay vida. Y Dios lo tomó, y una vez más Dios obró en la vida de él y le mostró que en él no hay muerte, en él es vida. No es hora de que nosotros nos dejemos dominar por la oscuridad que reina en este universo, por la depresión que nos produce todo lo que está pasando en el mundo. Porque no hablamos de depresión como una situación que es momentánea, sino como una enfermedad que está dominando el mundo, que está haciendo que más chicos se suiciden, que más chicos se entreguen a la droga, a la degradación moral, a la prostitución, a la corrupción, a la violencia, que pierdan sentido de vida. Está llevándoles a un caos. Y aunque la pronunciación de mucha gente de conocimiento, de autoridad en el mundo se está escuchando, no obstante, el Estado no está trabajando lo que tiene que hacer. Pero si aún lo trabajara, lo único que haría es traer momentos terapéuticos sobre el hombre. Solo Dios transforma y cambia la vida. Y eso es lo que tú y yo tenemos, a Dios de nuestro lado. Así que no busquemos aquellos momentos que nos dan cierta felicidad y cierto descanso. No busquemos tener sesiones terapéuticas. Busquemos que Dios cambie nuestras vidas, porque Él está listo para hacerlo. Puede cerrar sus ojos, vamos a orar. Y si mientras oramos usted quiere salir de su puesto y venir acá adelante, especial, porque queremos que oremos, porque quieres que oremos por ti, por la situación que estás pasando, yo le voy a invitar que venga. Pero mientras nosotros oramos, si tú quieres hacerlo, vamos a orar por ti acá adelante. Dios, muchas gracias. Estamos tocando un tema que no lo estamos agotando, ni mucho menos pretendiendo ser los de mayor conocimiento sobre él. Y no estamos hablando esta noche a especialistas, porque nuestro tema no es para hablar a especialistas. Nuestro tema es para hablar a un grupo de hombres y mujeres que saben lo que están pasando, lo que están viviendo, que saben lo que están enfrentando. Y hay muchas cosas que usted es el único Dios, usted es el único que puede conocer y entender. Conoce desde nuestro levantar hasta nuestro acostarnos, y nos permite traer esa palabra para ayudarnos. Los pastores
de este grupo de jóvenes y de aquellos que no han venido esta noche, ellos han tenido un vivo celo en su corazón, porque la juventud de esta congregación, la juventud que viene viernes a viernes a este tiempo de servicio, ellos anden en un lugar de mejor avanzada, ellos crezcan, ellos avancen, y por eso han tocado este tema que esta noche nosotros abordamos con mucho cuidado y con mucho respeto. Y yo le ruego a Dios que extienda su mano sobre cada uno de los hombres y mujeres que están aquí, y usted, Dios, nos ayude a aplicar estas verdades a nuestras vidas. Gracias por lo que nos presenta su palabra. Un hombre que está mostrando unos síntomas depresivos, un hombre que nos da la razón por la que estaba depresivo, pero un Dios que responde frente a la depresión de una manera asombrosa. ¿Cómo lo dice la Biblia, Señor? ¿Cómo nos enseña su palabra? ¿Cómo nos direcciona esta verdad bíblica? Ayúdanos a nosotros a confiar en su palabra, más que en argumentos, más que en sesiones terapéuticas. Nosotros estemos listos para confiar en su palabra, para venir a su presencia, para gozarnos del Dios eterno que conoce nuestras vidas más que cualquiera. Y mientras estoy orando, han venido aquí adelante personas muy valiosas, hombres y mujeres que usted ama mucho y que se sienten identificadas con algo en sus vidas, y que esta noche ellos pasan acá adelante porque quieren que se haga una oración específica por ellos. Señor, nosotros vamos a hacerlo, pero sabemos que nada podemos hacer si su mano no se extiende sobre ellos, y si no es usted, Señor, que transforma sus vidas, si no es usted, Señor, quien obra poderosamente. Voy a rogar, pastores, que vengan acá adelante, porque hay varios pastores, y vengan aquí junto a ellos y vamos a orar por ellos. Vayan, pastoras, y vamos a orar por ellos y vamos a pedir a Dios que la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Señor, esta noche un milagro a la vez, un milagro en aquellos que están viviendo bajo la esclavitud de complejos, de rechazo, de abandono, de culpabilidad, de zozobra. Un milagro sobre aquellos que están viviendo un tiempo muy oscuro en sus vidas, donde hay vacíos en el corazón, donde la falta de afecto, donde el dolor, donde los sentimientos negativos, Señor, se han hecho sentir de muchas maneras. Un milagro para cambiar sus vidas, para sanar sus corazones, para romper las cadenas, para quitar el yugo. Un milagro, Señor, para transformar la mente, para hacer que ellos salgan de este lugar diferentes. Un milagro, Señor, como el que usted sabe hacer, como el que ha hecho siempre, transformando la vida, Señor, quitando todo poder de las tinieblas, de la oscuridad, quitando toda cadena que agobia, que aflige y que trae dolor. Un milagro, Señor, que levanta hombres y mujeres del dolor, de la angustia más dura, y que le lleva a entender que hay vida, que hay esperanza, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor,
toda obra perversa de maldad y oscuridad sobre la vida de ellos, que ha venido desde niños, que les ha afectado, que ha robado su pureza, que ha robado su integridad, que ha robado sus valores, que ha robado su intimidad, que ha robado su identidad. Esta noche, en el nombre de Jesús, quítala de en medio, Señor, y hazles, Dios, ver la luz de un día lleno de esperanza, de un día lleno de esperanza. Voy a pedir a usted que está acá adelante, si puede levantar sus manos al cielo. Cuando usted levanta sus manos al cielo, es como si dijera: Señor, aquí estoy, me rindo. Yo no voy a luchar más en mis fuerzas. Yo no voy a luchar más en mis fuerzas. Y yo quiero que usted lo haga. Dígale: Señor, yo quiero que lo hagas. Y yo quiero que lo hagas. Y yo quiero que lo hagas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, glorifíquese ahora mismo. Toda obra maligna, Señor, que se ha levantado para destruir sus vidas, en este momento, Señor, la declaramos sin poder y sin autoridad. Y decimos: Señor, reprende a Satanás, reprende sus secuaces, reprende toda mentira, reprende todo engaño, reprenda toda perversidad en el nombre de Jesús. Y levanta a estos para la gloria suya, para la honra de su nombre. Mientras usted sigue orando y sigue adorando al Señor, mientras siguen en este momento en la presencia de Dios, usted que está allá atrás, por favor, no se distraiga. Usted extienda su mano, por favor, ayúdenos a orar. Extienda su mano acá adelante, dígale: Señor, ellos te necesitan, ellos te necesitan, Señor. Dígale: Señor, por favor, hágalo. Tal vez usted no salió porque no sintió, porque no quería ser visto, yo que sé, pero usted está allá atrás. Dígale: Señor, en tanto lo haces con ellos, hágalo también conmigo. Hágalo también conmigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para la alabanza de su nombre, para la gloria suya, en el nombre de Jesús. Vamos, ministrale al Señor, no vamos a correr, ministrale al Señor. Y mientras escuchas esta alabanza, ministrale al Señor, aleluya.